el tipo de liderazgos que necesitamos en este siglo, pensando en que han surgido distintas voces, pensando no solamente en la realidad nacional, sino en distintos países, de liderazgos que han sido más o menos efectivos para enfrentar la crisis. Y mi pregunta y mi cuestionamiento tienen que ver con qué tipo de líderes necesitamos hoy día, qué tipo de liderazgos son más efectivos para enfrentar crisis como esta, pero también para enfrentar todo tipo de crisis en el escenario futuro y en el mundo en el que vivimos. Entonces, eh, me parece que, y estaba leyendo justo un libro que habla también de este tema en cuanto a que en ¿Qué libro consejo, es? Tú siempre tenías unos datos con los libros. se llama The New Leadership Literacies, y es de un autor que es un futurista que se llama Bob Johansen, que habla especialmente sobre pensamiento del futuro. Y él dice que los liderazgos que necesitamos hoy día son liderazgos que tienen que transmitir claridad, pero no necesariamente certidumbre, porque existe mucha incertidumbre. Y cuando enfrentamos una crisis inédita, muchas veces no sabemos qué es lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar. Entonces, un líder que te diga que tiene la respuesta o que tiene todas las respuestas, no es el tipo de líder en el cual debiésemos estar confiando. Por el contrario, necesitamos un tipo de liderazgo más humilde, que sea capaz de encontrar las respuestas, de probar con cosas y ver qué es lo que funciona y lo que no funciona, pero que no te transmita una sensación de falsa certidumbre, de creer tener respuestas o verdades que a lo mejor no tiene. Entonces, en ese contexto es que tal vez debiésemos migrar hacia ese tipo de liderazgo, el liderazgo que reconozca que las respuestas se construyen con el apoyo de distintas personas, de distintas Oye, ¿y capacidades. hay algún líder que en particular te parezca que pase ese filtro el día de hoy? No estoy pensando en Chile, en No, cualquier no parte lo del mundo. sé, no lo sé, yo creo que, eh, y sin ánimo tampoco de criticar, porque estamos en medio de un proceso que puede terminar como una historia de éxito o como una historia no tan de éxito, pero al final lo cierto es que esto es una cosa que no se había vivido nunca antes, un fenómeno nuevo, una situación nueva, y pretender decirle al mundo que uno tiene todas las respuestas cuando no las tienes es sumamente equivocado. Entonces, eso creo es lo que estaba pensando el último tiempo, eh, sobre el tema del Gaby, liderazgo. ¿cómo ha sido el liderazgo allá en Polonia? ¿Cómo se ha manejado esta situación? Uh, complejo. No, ha sido fuerte. O sea, el liderazgo, el partido que está ahora en Polonia, de hecho, el oficialismo es en casi todas las áreas, digamos, porque Polonia es una república parlamentarista. Entonces, en el fondo, quien tiene la mayoría del parlamento es puramente quien maneja más, digamos. Pero el presidente y el primer ministro son también del mismo partido, que es Derecho y Justicia, o PiS en polaco. Y ha sido duro. O sea, no hay duro desde el punto de vista incluso yo diría positivo por un lado, porque en el fondo no hay un problema tan fuerte con la oposición como batallando para otro lado cuando tiene que ver con medidas positivas, digamos. Ha sido duro negativamente porque el oficialismo quiere que haya elecciones ahora el 10 de mayo. Entonces sí ha puesto oídos sordos a que todo el mundo pide en el fondo y la mayoría de la gente, incluso aquellos que votarían por ellos, por ese partido, que las votaciones no sean el 10 de mayo porque en el fondo es demasiado riesgo. Entonces ha sido un liderazgo, yo diría, por un lado muy bueno, porque eso mantiene los números en Polonia bastante bajos en consideración con todo lo fuerte que ha golpeado a Europa, pero desde el punto de vista de estas otras medidas que la gente no quiere adoptar y que son evidentes, como lo de la elección, ha sido demasiado pasado los límites, digamos. Esperamos que en el fondo eso no ocurra, porque todavía no se decidió al 100% si las elecciones son o no son el de mayo. Entonces, Pero el tipo de liderazgo en Polonia es como más del tipo autoritario o como más parecido al nuestro en Latinoamérica o es un poco más yo diría que liberal, es digamos. incluso un poquito más complejo ahora, porque en el fondo todo el mundo sabe que las decisiones que toma este partido, que son bastante fuertes, porque como yo decía, tiene
el apoyo de todas las áreas, y de hecho yo diría que se está volviendo un poco autoritario en algunas medidas, porque tiene reformas muy duras que han traspasado la línea de la dependencia de los poderes. Entonces, incluso yo creo una crisis de democracia, incluso, yo no diría dictadura ni nada, pero crisis política y traspasando los límites, sí, sin duda. Pero Bueno, yo conozco poco de Polonia, pero hay muchos países en Europa del Este que donde la democracia ha estado en riesgo el último tiempo. Por ejemplo, el caso de Hungría, claro, que ha tenido un gobierno que ha aprovechado esta crisis para asumir un control aún mayor sobre los distintos poderes. Entonces, en situaciones de emergencia hay gobiernos que han aprovechado esta situación para concentrar mayor poder. claro, Oye, efectivamente pasó con Hungría, disculpa. dale nomás, por favor. No, pasó con Hungría. Yo creo que Polonia lo que pasa, yo siento, quizás no es tan descarado a veces la reforma. Ahora último sí, un par de reformas que pasan a llevar. Las iniciales fueron con el Tribunal Constitucional en 2015 y así sucesivamente algunas que vamos como por reformas legislativas, en el Poder Judicial, digamos, que, que son, yo diría, incluso hasta sofisticadas, que realmente son bastante complejas de entender para un ciudadano promedio. Entonces no va a haber, digamos, la democracia tan fuertemente, ¿cómo decirlo? Golpeada, porque requiere un análisis bastante más profundo. Pero sí, últimamente han habido cosas un poquito más descaradas, como una reforma que afecta al Poder Judicial desde el punto de vista de que tú puedes sancionar disciplinariamente a los jueces por no ir en la línea un poco del gobierno. Entonces, eso es muy, muy, muy complejo. Y eso ha gatillado, yo diría, un descontento bastante grande. No solamente en Polonia, sino en la Unión Europea. A cada rato está diciendo, en el fondo, alertando la situación de la transgresión a la democracia, digamos, en Polonia. Sí, así que... Tenemos a Alejandro que está incorporándose. Bienvenido. Muchas gracias. Disculpen el atraso. Solo les pido que si hay ruido de fondo, pongan el mute en el micrófono, en el loguito de micrófono, de manera de no escuchar las conversaciones de los vecinos. ¿Hay algún... se las juegan por cómo se... Dale, Lucho. Yo quería dar un antecedente que ocurrió esta semana hablando de liderazgo, que me parece súper importante, que aparece en el fútbol. Yo soy un apasionado del fútbol y que hemos visto el caso Colo-Colo, que para el que no lo sabe, se acogió a la ley de protección al empleo sin llegar a acuerdos, según lo que ellos dicen, con los jugadores, con el plantel, con los administradores, cosa que se fue como una confrontación entre los liderazgos de Aníbal Mosa, por un lado, con la dirección de Blanco y Negro, y Esteban Paredes por el lado de los jugadores. Entonces fue, bueno, yo no soy hincha de Colo-Colo, estoy en la vereda de la Universidad Católica, y fue súper... Te vamos a cortar, Fue súper difícil asimilar que hoy en día un club tan grande como Colo-Colo tenga estas zozobras en el desarrollo de su liderazgo. Si bien se había visto que Colo-Colo anda más o menos a los tumbos porque hay muchas presiones, tanto internas como externas, muchos clubes de fútbol han podido salir adelante con esta crisis de gran envergadura y que el club más grande de Chile tenga problemas y que se genere una crisis, dado este escenario me parece súper complejo. Y ahí quiero dejar un poco la pregunta planteada, estos liderazgos como positivos o negativos, ¿qué pasa? Tanto a nivel como de gobierno, nacional, futbolista, a nivel de fútbol, universitario, educación, en fin. Porque estamos evidenciando lo que efectivamente hay detrás cuando estaba todo normal, no pasaba nada, no se veía, y ahora se está evidenciando lo que realmente eran los intereses, entendiendo que cada uno anda buscando sus propios objetivos. Entonces, fue súper duro verlo porque nada que ver que los clubes estén a ese nivel hoy en día que requiere un poco de colaboración.